Hola a todos y bienvenidos al análisis del caso de estudio del sector de salud realizado por el Grupo 22. Iniciaremos con la evaluación de viabilidad de la renovación del equipo de resonancia magnética. En primer lugar, se mostrará el procedimiento seguido para determinar los ingresos asociados al equipo de resonancia magnética. En primer lugar, se observa el comportamiento general de la demanda de este equipo. Por una parte, se observa que esta ha venido disminuyendo a lo largo de los últimos años y por otra, se observa que esta disminución es cada vez menos drástica. Estas dos tendencias son claves para modelar la futura demanda de este equipo. En este orden de ideas se observan dos comportamientos. El primero es el que sigue la tendencia general, como es el que se ve en la parte izquierda y para el cual se utiliza un ajuste cuadrático. El segundo es una demanda aleatoria, en la cual no se observa ningún tipo de patrón. A continuación se detalla el cálculo del OPEX. Los costos y gastos del proyecto se dividen en tres partes: personal, costos variables y costos fijos. Los costos del personal son aquellos asociados al personal requerido, es decir, 2 técnicos y 2 auxiliares de enfermería. Los costos variables son aquellos asociados a los guantes de nitrilo, los gorros desechables, mascarillas y polainas. Los costos fijos son los servicios públicos, el mantenimiento y las recargas de helio. A continuación se detalla el CAPEX del proyecto. Para el cálculo de capital de trabajo de la resonancia magnética, primero se calcularon los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar en días para los años entre 2022 y 2026. Se tuvo en cuenta que para inventarios y cuentas por cobrar la rotación era de 30 días y esto se tomó para todos los años. Y las cuentas por pagar era de 0. Después de esto lo que se hizo es pasar estos valores a pesos a través de los ingresos de ventas y después se calculó el working capital para cada año. La inversión inicial requerida es de aproximadamente 3.800 millones de pesos. Esta se divide en diferentes partes, principalmente el valor del equipo, las instalaciones y otros elementos. La depreciación de estos activos se da por el método SDAT, que es un método acelerado cuyo propósito es maximizar el ahorro tributario. El valor de salvamento es el 27% del valor de compra, pero este valor de compra solo se considera las instalaciones y el equipo como tal. El resto de componentes no son considerados. Ahora bien, con el fin de minimizar el WACC, nos fue necesario primero calcular el flujo de caja de la deuda de Findeter con el fin de establecer su costo de la deuda y luego también tuvimos en cuenta la información brindada por el Ministerio de Salud sobre las donaciones que se realizaron a los hospitales. Para la adquisición del equipo de resonancia magnética y la lámpara estilítica, consideramos la financiación vía deuda con un banco de segundo piso, los cuales manejan recursos públicos o privados y los canalizan a través de entidades financieras de primer piso, tales como bancos, cooperativas y fondos de inversión. En Colombia son 3 los principales bancos de esta categoría: Findeter, Bancoldex y Finagro. Para nuestro caso en particular, seleccionamos a Findeter como nuestro prestamista, ya que este ofrece una mejor y menor tasa de interés frente a los demás bancos. Además de esto, su forma de pago es a cuota fija a capital, y el monto máximo disponible corresponde a 150.000 millones de pesos, con lo cual podríamos solventar cada uno de los proyectos de inversión. Ahora bien, con un costo de la deuda de 2,67 y de un costo del equity de 10,83, fue posible afirmar que para realizar este proyecto será mucho mejor usar el 100% de la deuda y no contar con el equity. En conclusión, para la resonancia magnética se calculó el flujo de caja de todo el proyecto y se obtuvo el valor presente neto y una TIR, que a partir de esto podemos concluir que el proyecto es conveniente debido a que obtenemos un BPN mayor a 0, lo cual quiere decir que el proyecto genera valor, y la TIR es considerablemente mayor al costo de oportunidad o al WACC. El análisis de las lámparas elípticas y su viabilidad empiezan a partir de sus ingresos, que están definidos por el comportamiento de la demanda y los precios de las operaciones. Los precios de las operaciones van a ir creciendo con la inflación y se ha definido un comportamiento decreciente hasta cierto periodo de tiempo, luego una explosión y luego una recuperación gradual hasta el nivel de necesidad antes de la pandemia. Esto se ha definido a partir de introspección con las tendencias de los picos de casos que han influenciado la mayoría de crecimiento de todo el nivel de operación médica que no estén relacionadas con las ICU o con el COVID-19. El cálculo de esos ingresos entonces va a ser
Va a ser la multiplicación del número de operaciones realizadas en un año por el procedimiento, el costo del procedimiento. Convex de las lámparas, que son los gastos y los costos, están dados por fijos y variables. Los fijos son los frenos de reemplazo y el mantenimiento anual que se tiene que hacer. Las variables, en cambio, son los costos de serialización después de cada operación y los reemplazos de LED de la lámpara. Estos son variables debido a que están sujetos al número de operaciones que se realizan por cada procedimiento. Sin embargo, todo el precio normal de esos gastos va a ir escalando anualmente con la inflación. Para el capital del trabajo de la lámpara cinética se utilizó un procedimiento muy similar al de la resonancia magnética. Se calcularon primero en días y después se pasaron a pesos y después se calculó working capital. Para calcular los inventarios y las cuentas por cobrar en días se tuvo en cuenta las mismas indicaciones que en la resonancia magnética, que es una rotación de 30 días y las cuentas por cobrar eran cero. Después de esto se pasó pues a pesos todos los inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar a través de los costos de ventas y pues se calcula el working capital a través de esto. A continuación se presenta el CAPEX y la depreciación por método de SDAD, el cual busca maximizar el ahorro tributario. Ahora bien, con el fin de establecer cuál método de financiación usar, si el dinero que tenemos en recursos propios y en la deuda de Findeter, concluimos que era mejor usar Findeter usando esos tres escenarios, en los cuales en el primer lugar usábamos solamente el préstamo de Findeter, en el segundo lugar nada más usábamos recursos propios y en el segundo combinábamos ambos con el fin de establecer cuál era mejor y si había una diferencia en la proporción. Pero dado esto, podemos observar que efectivamente es mejor la deuda con Findeter. Por último, para la lámpara cilítica se calculó el flujo de caja libre pues, de todo el proyecto, por lo que iba a durar, y se calculó el valor presente neto y la TIR. Y a partir de esto concluimos que el proyecto es rentable, dado que el BPN es mayor a cero, o sea, genera valor, y la TIR es mayor al WACC o al costo de oportunidad. Entonces el proyecto sería rentable. Muchas gracias por su atención.